Héctor, buenas noches. Muy buenas noches, excelente. Perfecto, bienvenidos entonces a nuestra segunda sesión de resumen de este diplomado internacional en diseño curricular por competencias. Tu paso más seguro para que te transformes, te vuelvas un curriculista profesionalmente certificado. El campo del currículum es un campo sumamente especializado. La UNESCO recomienda que para poder trabajar en el campo, los diferentes profesionales lleven cuando menos una certificación que les explique los fundamentos a través de los cuales usted va a poder diseñar currículos, sea en educación básica o en educación superior. Como siempre, ya sabemos que en el caso de la educación superior, bueno, hay una gran diferencia que sí hay que explicarles a los colegas en cuanto a un currículo por competencias y un currículo por asignaturas, como tradicionalmente lo tienen las universidades. Todos nosotros hemos estudiado con currículos por asignaturas y los currículos por competencias son un poco diferentes. Estamos tratando de conciliar las tecnologías porque a las universidades todavía les cuesta mucho pasar al enfoque por competencias, no porque el enfoque tenga problemas, sino porque no hay personal entrenado en las universidades para poder diseñar por competencias y poder trabajar de esa manera un diseño curricular. ¿Correcto? Por ejemplo, una de las características fundamentales es que cuando nosotros analizamos las competencias de una profesión, nos damos con la gran sorpresa de que no existen estudios generales. Es decir, cuando uno analiza una profesión, lo que obtenemos son las competencias de una determinada profesión en ejercicio, y ahí no aparece estudios generales para nada. Esa es una de las primeras diferencias grandes, considerables, entre un enfoque por competencias y un enfoque por asignaturas, ¿no? Quiere decir que ese bloque curricular de las asignaturas llamadas estudios generales, en el enfoque por competencias no existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos una carrera profesional, no encontramos competencias genéricas, lo que encontramos son competencias específicas. Lo segundo es entonces, en primer lugar, en el enfoque por competencias no hay estudios generales. Por eso les está costando tanto a las universidades pasar al enfoque, porque ellas siguen aferradas a sus estudios generales. Y en muchos países se pierde un año, año y medio de una carrera profesional que podría perfectamente durar 3 años y medio y la están alargando a 5 años, porque le ponen un año, año y medio prácticamente de horas de estudios generales. Y en estudios generales, que tiene una finalidad netamente compensatoria, se está tratando de nivelar lo que no aprendieron en la secundaria. Entonces, 14 años de matemáticas los quieren nivelar con una matemática 1 o una matemática 2. ¿Ya? Y además es un enfoque completamente erróneo, ¿no? Porque yo, si quiero enseñarles buena base matemática a un profesional, en primer lugar tendría que entender cuáles son las herramientas matemáticas que se necesitan en cada profesión. Porque no es la misma matemática para un profesional como un abogado, no es la misma matemática que para un economista. Y la matemática de un economista no es la misma matemática para un mercadólogo, ni para una enfermera. Entonces, en vez de concentrar la matemática general en una sola matemática, se puede perfectamente llevar las herramientas de matemática en el módulo que corresponde. Punto. Que es la manera más adecuada de hacerlo. Entonces, en primer lugar, en el enfoque por competencias no hay estudios generales. Ya, no se encuentra. Cuando nosotros hacemos el uso de cualquier método internacional para identificar competencias, no salen estudios generales por ninguna parte. Los estudios generales son un invento de las universidades medievales. Y hasta el día de hoy la educación napoleónica continúa. El modelo napoleónico, el modelo anglosajón y el modelo alemán son los que más priman en el mundo y todos ellos tienen estudios generales. ¿Ya? Pero que el estudio general sea necesario para formar un profesional, eso es una gran mentira. No. Definitivamente ningún profesional trabaja con estudios generales.
Ahora, una segunda característica del enfoque por competencias que es muy importante. En el enfoque por competencias no se evalúa por examen escrito. La evaluación en el enfoque por competencias pasa a ser primordialmente clínica. ¿Ya? Esa es otra gran diferencia. Nosotros tenemos una gran problemática con la forma de evaluar. Como no se aplica una evaluación adecuada, idónea, no se entiende que la competencia es un hecho económico. Correcto, porque cuando yo hablo de competencia estoy hablando de trabajo. La persona es competente cuando trabaja. Cuando tiene un puesto de trabajo, está trabajando y por lo tanto está desarrollando una actividad económica primaria, secundaria o terciaria. Solo hay un lugar donde existen las competencias, en el trabajo. No existen en otra parte. Entonces, lo interesante aquí es que cuando nosotros hablamos de las competencias como hechos económicos, porque las competencias no son hechos académicos. Entonces, el gran problema es que las universidades, al no tener base, al no tener especialistas en competencias, están confundiendo a lo que se denominan, están confundiendo a las competencias como si fueran una especie de hechos académicos y por lo tanto yo lo puedo evaluar con un examen escrito. Y eso es un tremendo error, porque la pirámide de Miller descubre que precisamente la única manera de saber si una persona es competente es que lo haga. Punto. Y por lo tanto, para poder evaluar una competencia, usamos técnicas e instrumentos de evaluación clínica. Para que más o menos lo vayan sabiendo los colegas de diferentes partes que nos sintonizan, el campo profesional en el mundo, en donde se está desarrollando más la evaluación de competencias y se encuentra ese campo a la vanguardia de todo el planeta, no son las carreras de negocios, ni las carreras de ciencias económicas. Son las carreras de ciencias médicas. Esas son las carreras que están a la vanguardia de la evaluación de competencias. ¿Correcto? Y ellos, para evaluar la competencia de un médico cirujano, de una enfermera, de un obstetriz, lo evalúan de manera clínica. No basta la evaluación por escrito. Entonces, yo Excelente, no puedo entonces, queridos colegas. a través de un examen escrito. La única manera en la que yo puedo saber si la persona es realmente competente es poniéndolo en una situación auténtica. ¿Me dejo entender? Entonces ahí tienen otra gran diferencia del enfoque por competencias. Vámonos con una tercera gran diferencia en cuanto al enfoque por competencias. Las competencias, así como no se pueden evaluar por escrito, se tienen que evaluar de manera clínica. ¿Ya? ¿No? Porque, o sea, imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un curso de fabricación de zapatos. Entonces, ¿cómo yo gradúo a una persona en un curso de fabricación de zapatos? Supone que tiene que hacer un par de zapatos. Pero lo que están haciendo las universidades es lo contrario. Están tomando un examen escrito de cómo se hace un zapato. ¿Qué cosa es un zapato? ¿Qué características tiene el zapato? Marca verdadero o falso, una pregunta abierta, unas preguntas cerradas, un parcial, un final, algunas prácticas escritas y se acabó el problema. No, eso entonces el examen escrito no es fiable para poder evaluar una competencia. ¿Correcto? Muy bien. Por eso es que en recursos humanos, cuando nosotros damos cursos avanzados de recursos humanos o cursos avanzados de gestión del talento, porque esos son los dos campos, colegas, en donde se puede aplicar el enfoque por competencias. O usted lo aplica en el campo curricular o lo aplica en el campo de los recursos humanos. Punto. Solamente hay dos campos de aplicación del enfoque por competencias. Entonces, la tercera diferencia entre un enfoque por asignaturas y un enfoque por competencias es que en el enfoque por competencias usamos métodos más auténticos. ¿Por qué? Porque la competencia no se puede desarrollar solo con conferencias. La conferencia mata la competencia. Entonces, el 99.9% de los profesores en las universidades está dando conferencias, está usando el método expositivo.
Y eso es tremendamente contraproducente y es producto de que ese profesor no tiene una especialización en docencia superior. No tiene la más mínima idea de en qué consiste formar a un profesional que se va a insertar en la economía en el sector primario, secundario, terciario. Entonces, las competencias se desarrollan con métodos, por ejemplo, con métodos de aprendizaje por proyectos, aprendizaje por estudio de casos, aprendizaje clínico, aprendizaje por investigación-acción, aprendizaje por ABP, aprendizaje basado en problemas. Esos son los 5 métodos principales con los cuales podemos desarrollar una competencia. Pero definitivamente el método expositivo lo podemos usar, pero si lo usamos de manera excesiva, como método predominante, va a acabar matando la competencia. Entonces aquí les quiero mostrar la pirámide de Miller, una famosísima pirámide, que todo docente tiene que manejar, todo docente tiene que comprender, que es la famosa pirámide de Miller, ¿no? Para que ustedes puedan observarla, la pirámide de Miller. Lo que pasa es que Miller hace una investigación científica muy interesante y entonces él descubre que para poderse graduar, muchos estudiantes de medicina estaban siendo aprobados solamente con exámenes, ¿no? Solo con exámenes. Y entonces Miller se va dando cuenta que una cosa es que una persona sepa, lo cual está en un nivel bastante bajo. Mejor es cuando el estudiante sabe cómo, mejor es cuando muestra cómo, y mucho mejor es cuando hace. Entonces la competencia existe en este último nivel, cuando el estudiante hace. Y para evaluarlo usamos 3 grandes instrumentos internacionales que provienen de la ciencia médica. Usamos un Mini Clinical Evaluation Exercise, conocido también como un Mini SEX. Usamos también un Direct Observation Procedural Skills, conocido también como un DOPS. Y usamos también un Case Based Discussion, también conocido como un CBD. Sin embargo, las universidades están en el fondo de la tabla, están aplicando Multiple Choice Questions. Como pueden observar, la investigación de Miller demuestra que no todos los profesionales se están graduando de manera confiable. De manera confiable. Es decir, que las universidades no necesariamente le están entregando a la sociedad profesionales con una garantía de que pueden realizar las competencias que indica el título que otorgan. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento tremendamente importante, ¿no? El que aporta Miller. Sobre todo porque Miller hace esta investigación en facultades de medicina. Y ahí se va dando cuenta que a través de la evaluación había evaluaciones fiables y poco fiables. Ahora, para que ustedes tengan una idea, imagínense ustedes, en el caso del Perú, hay solo 2 universidades que aprueban un examen nacional de conocimiento de medicina. Y hay universidades cuyos egresados, estamos hablando ya jóvenes que han terminado 7 años de medicina, no pueden ni siquiera con un examen escrito. Mientras que en los Estados Unidos, los egresados de medicina de todas las casas de estudio aprueban en más de un 99%. ¿Por qué? Porque obviamente tienen una didáctica diferente. En Estados Unidos, la educación por competencias en la ciencia médica tiene 3 momentos muy sencillos. Primero lo hace el médico, luego lo hace usted y finalmente usted se lo enseña a otros. Si no lo hace, no aprueba. Pero para garantizar que lo haga, estos estudiantes de enfermería, de medicina, un enfermero, por ejemplo, en Estados Unidos, atiende 2.000 horas de guardia. 2.000 horas de guardia para poder graduarse de enfermero. Y atiende 200 casos reales con pacientes.
Entonces, esto es un elemento muy importante, porque si las universidades no le agregan más práctica, si no tienen suficientes laboratorios, si no tienen simuladores, si no tienen emuladores, si no tienen finalmente, si no tengo la infraestructura, yo tendría que tener convenios para que mis estudiantes hagan sus prácticas en empresas, en industrias, en instituciones, en organizaciones. Porque a la competencia no le interesa cuánto sabes. Al enfoque por competencia, lo único que le interesa es si usted lo puede hacer o no. Se acabó. Yo doy un curso de repostería y a mí lo que me importa es si usted puede hacer ese postre o no. Usted puede hacer una torta, hágala. La hace, aprueba. No la hace, no aprueba. Es muy sencillo. Entonces, otro de los elementos, miren, ya vayan tomando nota para que se familiaricen con el enfoque por competencia. Primero, en el enfoque por competencia, no hay estudio general. Número dos, en el enfoque por competencias, como les decía, no evaluamos con pruebas escritas. Las usamos, sí, pero la prueba escrita me da una referencia. Pero para evaluar, yo tomo la prueba escrita para saber cómo vamos. Pero no porque me apruebe la prueba escrita va a aprobar. Lo tengo que poner a hacer, entonces tengo que evaluar de manera clínica. Segundo. Tercero, en el enfoque por competencias, lo interesante es que no usamos mucho método expositivo excesivamente. Usamos métodos más auténticos. Un cuarto elemento que en el enfoque por competencias tiene que haber suficiente práctica. Y un quinto elemento en el enfoque por competencias desaparece el sistema de crédito, porque nosotros tenemos en el mundo un sistema de créditos obsoleto. ¿Y por qué el sistema de créditos es obsoleto? Muy sencillo, porque nosotros tenemos 3 generaciones de créditos. La primera generación de créditos era cuando se calculaban la cantidad de horas que dictaba el profesor. La segunda generación de crédito es la actual. Aunque la primera generación todavía prima en muchas universidades. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del Perú, Ecuador, toda Hispanoamérica, seguimos todavía con el sistema de crédito de primera generación, que está obsoleto y desfasado. El segundo sistema de crédito es el que usa la Unión Europea. La Unión Europea se ha puesto de acuerdo, 20 países. Y entonces ellos han hecho un estudio, un cálculo de cuánta cantidad de tiempo requiere invertir un estudiante para poder dedicarlo al aprendizaje. Ellos consideran que un crédito son 30 horas. Más o menos 30 horas un crédito. Por eso que en Europa ya están estandarizando, por ejemplo, hay maestrías de 60 créditos. 60 créditos la maestría. Eso es lo máximo que se podría estudiar más o menos en un año, 60 créditos. Entonces se está calculando en segunda generación ya no es las horas del profesor, sino las horas que le dedica el estudiante. Pero en la tercera generación de crédito, que es la más avanzada, desaparece el crédito. Porque a mí no me importa qué cantidad de horas usted estudió. A mí lo que me importa es si usted logró la competencia o no. Punto. Y por lo tanto, si a mí me interesa si usted logró la competencia, la cantidad de horas pasa a ser irrelevante. Digamos que yo empiezo a enseñarle a ustedes un programa de programación de computadoras que se llama Python. Bueno, de repente habrá algún participante que aprende Python en una semana. Y en una semana está programando. Habrá otro que se demorará un mes, habrá otro que se demora 3 meses. Entonces, está confirmado que cada persona aprende a un ritmo diferente. No todos aprendemos a la misma velocidad. Por lo tanto, hay personas que pueden lograr la competencia más rápido. El sistema educativo no debería detener a la persona. Porque el sistema educativo no se puede comportar peor que un sistema penitenciario. Por ejemplo, como les mencionaba, si usted va preso, se porta bien en la cárcel, lo condenaron, hay sentencia firme, pero se portó bien en la cárcel, entonces le reducen los años. Hasta un preso sale antes. Pero un estudiante en una universidad, en un centro educativo de inicial, de primaria, de secundaria tradicionales, no puede salir antes.
Entonces está peor, ese sistema educativo está peor que un sistema penitenciario, porque el estudiante, aunque puede terminar la educación básica, inicial, primaria o secundaria más rápido, porque tiene más velocidad para poder lograr las competencias, no se le permite, igual que en una universidad. Igual que en una universidad. Entonces, usted tiene que estudiar en función del plan de estudios y avanzar a paso de tortuga, porque si usted avanza más rápido, el sistema no está preparado para ir a la velocidad de la persona. Son las personas las que se tienen que ver sometidas por un sistema que evita y que, sobre todo, no premia al que rinde más. No hay un estímulo para que rindas más. No hay un estímulo para el que aprende más rápido. Entonces, eso es como tener 30 niños y hay, digamos, 5 niños que pueden correr a 100 por hora y yo les digo, no pueden ir tan rápido porque la mayoría de sus compañeritos van a 20 por hora, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy interesante del sistema de crédito en el enfoque por competencias, porque la gran pregunta de fondo es la siguiente. ¿Qué tenemos que certificar? Yo certifico que la persona sabe poner una inyección con normas de higiene y seguridad, o yo voy a certificar una cantidad de horas. Esa es la gran pregunta que las instituciones educativas se tienen que hacer. Porque si nosotros seguimos pensando en las horas, estamos asumiendo que son las horas las que son suficientes para poder demostrar de manera válida y confiable que una persona aprende. Y todos los que trabajamos en educación sabemos perfectamente que nosotros podemos tener 30 estudiantes en la universidad y no necesariamente los 30 están aprendiendo. Por lo tanto, no es una cuestión solo de horas. La manera más confiable de poder certificar a una persona es evaluando si puede realizar la competencia a la que pretende certificar. Punto. No la cantidad de horas, no la cantidad de créditos. En el enfoque por competencias, lo que evaluamos es netamente el comportamiento del profesional en una situación real de trabajo. Correcto. Ahora vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo evaluamos esas competencias? Bueno, por cada competencia, nosotros lo que establecemos son indicadores. Cada competencia debe tener sus indicadores. Una competencia puede tener un indicador, 2 indicadores, 3 indicadores. Punto. Y cada indicador va a originar una actividad de aprendizaje. Entonces, las actividades de aprendizaje se tienen que originar en indicadores. Usted no puede hacer lo que está haciendo en este momento el 99% de los profesores en las universidades. ¿Qué cosas están haciendo? Inventando actividades. Entonces, porque una buena pregunta cuando uno aprende diseño curricular es cuando uno lo contratan de auditor y usted va a hacer una auditoría curricular o una auditoría forense. Y entonces usted le va a una universidad, lo contratan y le piden, bueno, mire, yo quiero que usted me haga una auditoría curricular. Y entonces usted va, elige un docente y le pregunta al docente, ¿cuáles son sus actividades de aprendizaje? Bueno, y el docente te dice, bueno, en este curso hacemos esto, tienen que hacer esto, aquello y aquello. Bueno, perfecto. Entonces la pregunta técnica viene de primera, ¿no? ¿De dónde sacó usted estas actividades de aprendizaje? Es decir, ¿cuál fue su trazabilidad? No hay trazabilidad de donde usted ha sacado las actividades de aprendizaje, entonces esas actividades de aprendizaje no están alineadas. En el mundo anglosajón, por eso existe un principio que se llama alignment, alineamiento. Y existe otro principio que proviene de las ciencias agropecuarias, que se llama trazabilidad. La actividad de aprendizaje usted no la puede inventar, tiene que estar en función de un indicador, y el indicador en función de una competencia.
Entonces, las competencias se desagregan en indicadores, los indicadores generan actividades de aprendizaje y por cada actividad de aprendizaje usted va a aplicar un nivel de logro. Digamos que le va a poner un nivel 1, máxima nota es cuando no requiere mejoramiento. 2, requiere mejoramiento considerable. Número 3, requiere mejoramiento considerable es el 3 y el número 2 sería requiere mejoramiento leve. 3, considerable. Y 4, requiere repetir la actividad. Así de simple evaluamos en el enfoque por competencia. ¿Correcto? Entonces, la pirámide de Miller es realmente impresionante, ¿no? Y ya cuando combinamos la pirámide de Miller con las diferentes formas de evaluación que se están usando en las ciencias médicas, bueno, rápidamente las demás ciencias, las demás carreras profesionales en el mundo van a tener que adaptar estos instrumentos, los 3 de la parte superior, adaptarlos al derecho, adaptarlos a la economía, al marketing, a la educación, adaptarlos a las diferentes carreras profesionales para poder evaluar de una manera más auténtica esas competencias. ¿Correcto? Muy bien, entonces repasamos brevemente. Recuerden que este elemento que se llama la certificación progresiva es cuando nosotros vamos diseñando una carrera profesional, ¿no? Vamos diseñando la carrera profesional y en esa carrera profesional vamos encontrando lo que se denominan áreas funcionales. Y cada área funcional te va mostrando lo que se denomina, acá está el mapa de una carrera, y cada área funcional te va indicando cuáles son las competencias, que ahí están numeradas perfectamente. Entonces yo puedo certificar de 2 maneras, ¿no? Puedo certificar, número 1, por cada módulo, o puedo certificar 3, 4 módulos y certifico un área funcional, y eso sería una carrera técnica. Y si la persona estudia todos los módulos, todas las áreas funcionales, bueno, pues obtendría una licenciatura. No hay problema. El gran problema que se está teniendo en nuestros países es que mucha gente está estudiando una carrera técnica de, digamos, 3 años y luego van a la universidad y la universidad no les reconoce absolutamente nada. Entonces, la universidad quiere que vuelvan a estudiar los 5 años. Por eso es que nosotros tenemos un sistema educativo completamente irracional y completamente excluyente. No es un sistema educativo que haya evolucionado con la tecnología curricular disponible. Nosotros, de la misma manera, tenemos que entender que la PEA tiene una estructura diversificada. Y hay personas que pueden estudiar presencialmente, personas que pueden estudiar semipresencialmente y personas que pueden estudiar solo a distancia. Entonces, las universidades deberían tener todas las modalidades. Por ley, o sea, obligatoriamente. Si usted va a atenderme a la población, usted me tiene que trabajar con las 3 modalidades. Y usted tiene que tener módulos una estructura modular que le permita a la población estudiar lo que la gente quiera. No es estudiar lo que usted quiere ofertar. La gente va a estudiar lo que la gente quiere, lo que la gente necesita y lo que la gente le interesa. Entonces, digamos que yo tengo un dueño de una pequeña empresa, que son la mayoría de los que dan empleo, ¿no? En nuestros países el empleo no lo da la mayor cantidad, o sea, no lo da la gran empresa que tiene 3.000, 4.000, 5.000 empleados. Esas son empresas muy pocas en número. La mayor cantidad de trabajo lo brinda el sector comercio. Y no con empresas grandes ni medianas, sino pequeñas empresas. Pero la pregunta es, a ver, ¿qué pasa si una persona quiere estudiar atención al cliente? La universidad, ¿qué le dice? Bueno, tú tienes que estudiar toda la carrera. Pero la realidad de la persona es que a la persona no le interesa toda la carrera, además no puede ni va a dejar de trabajar para estudiar. Entonces las universidades deberían tener
un diseño por competencias para que de manera modular oferten los módulos que son más importantes para la PEA de manera independiente de la carrera. Entonces, si usted quiere estudiar atención al cliente, perfecto, se matricula, estudia atención al cliente, se certifica en 2, 3, 4 meses y se acabó. Usted desarrolló la competencia que a usted le interesa. De repente otro microempresario quiere estudiar simple y llanamente costos. No va a dejar de trabajar, no va a dejar la empresa para irse a estudiar toda la carrera de contabilidad. Entonces, lo que él quiere es aprender costos, puntos, simple y llanamente, y desarrollar una competencia para calcular bien el costo de sus productos o el costo de sus servicios. Y de esa manera, si las universidades estuvieran diseñadas por competencias, perfectamente las personas podrían matricularse en los módulos de su interés. Y eso permitiría que tengamos una población económicamente activa más cualificada. Y al estar más cualificada, aumenta la producción, aumenta el PIB per cápita, aumenta el Producto Bruto Interno, aumenta también lo que se denomina la productividad y la competitividad de los países. Así de simple. Nosotros no salimos de la pobreza porque lamentablemente quienes administran viven de espaldas a la tecnología curricular. Y la tecnología curricular es tan potente que puede sacar de la pobreza a un país en 20 años. ¿Correcto? Estamos. Muy bien. Entonces ahora vamos a detener esta presentación para que ustedes puedan visualizar la siguiente que les hemos preparado esta tarde, esta noche. ¿Ya? Entonces, para que se familiaricen un poquito los que no se han matriculado, ¿no? en el diplomado todavía. Estas son todas las unidades que se estudian en el diplomado, son un total de la 1 a la 12. ¿Ya? Y usted lo puede estudiar este diplomado en tiempo récord, básicamente en un mes, tranquilamente lo hace en un mes. ¿Ya? Si no se matriculan, recuerden que en el mes de diciembre, perfectamente se pueden matricular en el mes de enero o el mes de febrero. Este diplomado siempre va a estar abierto, está abierto todo el año. Tenemos matriculados que empiezan de 19 países y cada matriculado inicia apenas se inscribe. Entonces usted se puede inscribir, llevar su diplomado en su propio horario, porque todas las clases magistrales, son 12 clases magistrales, están grabadas en la plataforma, y las 12 actividades también. Y esto te va a permitir certificarte como un curriculista por competencias, ¿no? Puedes estudiarlo, si no es en diciembre, en enero o en febrero, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Este diplomado está abierto todo el año, los 365 días del año, y puedes acceder a la plataforma 24 horas del día en tu propio horario cuando tú lo desees. Entonces tenemos unas unidades súper interesantes, desde los fundamentos del enfoque por competencias, las metodologías internacionales, los sistemas de certificación progresiva, los sistemas de reconocimiento de aprendizaje laboral, el diseño de la oferta formativa por competencias, los sistemas nacionales de gestión de competencias, los marcos nacionales e internacionales de cualificaciones, el impacto de la gestión nacional en competencias, de competencias en la PEA, la gestión previsional de competencias y nuevas evoluciones profesionales, las megatendencias y sistemas nacionales de competencias en el siglo XXI, las habilidades transferibles y competencias para el siglo XXI, y finalmente los mapas de progreso para una ciudadanía en la economía del conocimiento. Entonces, avísenle a sus colegas, ¿no?, para que puedan aprovechar esta gran oportunidad de estudiar este campo tan escaso, en donde hay tan pocos especialistas, pero en donde hay una gran demanda, porque imagínese usted, hay
Cada universidad tiene un currículum por carrera. O sea, imagínense ustedes cuántos currículos tienen que actualizar las universidades. Se te va a abrir un nuevo campo de trabajo como consultor, como asesor, y vas a poder ofrecer tus servicios a distintas universidades, distintas facultades, distintas carreras. Y por supuesto, tendrás también la base para poder trabajar en educación inicial, primaria o secundaria como un curriculista mucho mejor entrenado. Mi querido Gerson, entonces con eso estamos concluyendo nuestro resumen del segundo día. Los esperamos mañana jueves, donde les tenemos el resumen ya del tercer día. Y con eso estaríamos terminando nuestros resúmenes de esta semana, el día de mañana. No se pierdan a las exactamente 8 de la noche la transmisión sobre también el resumen de nuestro curso internacional en neuroeducación. Mi querido Gerson, adelante, escuchamos tus palabras. Doctor, muy buenas noches, compañeros, todos, muy buenas noches. Realmente, compañeros, le digo con experiencia propia, hay que aprovechar este diplomado sobre diseño curricular por competencias. Aquí en Ecuador, con los participantes, que lo hicimos casi inicio de año, graduamos 86 curriculistas aquí en Ecuador. Ya por lo menos tenemos 86 compañeros docentes certificados en diseño curricular por competencia. Hemos realizado también un grupo de estudio y esperamos que se sumen más, de tal manera que exista en Ecuador al menos el primer grupo de especialistas en diseño curricular por competencias, en la cual podamos aportar las experiencias adquiridas pues, en nuestros años como profesionales en educación, más las enseñanzas que estamos asimilando en este diplomado y hacer una propuesta de un verdadero diseño curricular por competencias en el cual estamos completamente seguros que vamos a tener pues el asesoramiento de nuestro experto mundial como es el doctor Máximo Estupiñán Maldonado, ¿no? Entonces muchos de nosotros tenemos contactos, influencias en las políticas, es ya de que contratar a expertos a nivel mundial para que el Ministerio de Educación, al menos aquí en Ecuador, se los contacte, se los contrate para asesorar y, de ser posible, pues realizar un nuevo diseño curricular, que obviamente más adelante, pues el doctor Estupiñán les explicará, pues no se lo hace de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo de 3, 4 años de muchos estudios. Pero tenemos que en algún momento empezar, pero para ello necesitamos prepararnos, ¿no? Así que felicito pues la presencia de ustedes, estimados compañeros, y estas inquietudes también llevarlas a sus diferentes países, ¿no? Entonces tener un grupo, de ser posible, pues también internacional. Ya tenemos pues también aquí la UACA, pues la Asociación Mundial para la Evaluación del Currículo, que la preside pues el doctor Estupiñán, que nos puede pues guiar en los pasos para nosotros proponerlos en nuestros diferentes países, ¿no? Felicitaciones, compañeros. Adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, mi querido Gerson, por tus palabras. Agradeciéndoles a nuestros participantes, Jaén Cadillas, Miriam García, por supuesto también a mi estimado amigo el ingeniero Jul, también a Julia Estupiñán. Ya vemos que ahí tenemos una prima en Ecuador, así que a ver si me dejas el teléfono con Gerson, mi estimada Julia. No sé si Julia debe estar en Ecuador, me imagino. Bueno, a ver si me dejas el teléfono con Gerson. Gerson consigue el teléfono de Julia pues para saludar a esta prima. Estamos teniendo el gusto de conocer esta noche. Quedan invitados entonces a nuestra siguiente transmisión a las 8 de la noche. Neuroeducación con muchas novedades.
Y el día de mañana estaremos cerrando el resumen en diseño curricular por competencias, trayéndole siempre las últimas novedades en la vanguardia del campo curricular para todos ustedes. A nombre de la Asociación Mundial del Currículum, les deseamos el mayor de los éxitos y les agradecemos muchísimo por su sintonía esta noche. Los esperamos mañana por este mismo medio, si Dios nos lo permite. Muy buenas noches a todos. Con permiso. Buenas noches, doctor.